Me voy a remitir primero a la primera lectura, la cual hicimos en el capítulo número 1 de Isaías. Me voy a permitir leer los primeros 3 versículos. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hermanos, en estos 3 primeros versículos, aquí tenemos el comienzo tremendo, en donde Dios se revela, pero se revela como un Dios dueño del universo, pero también como aquel Dios que va a juzgar y que está juzgando al pueblo. Aquí dice también un llamado a todos los seres inteligentes. Es un llamado a la gente que conoce. Él dice que todos tienen ese conocimiento. Y es el llamado a toda criatura y sobre todo al pueblo de Israel. Que lo veamos de ahora en adelante como ese juez de toda la tierra, pero sobre todo ese juez de su propio pueblo. Normalmente tenemos el conocimiento de ese Dios, pero no lo tenemos como ese Dios juez. Muchos de nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón presentes que va a haber un juicio, y ese juicio lo esperamos dentro de mucho tiempo. Y yo quisiera llamar la atención en esta mañana a que pudiéramos ponernos a cuentas con nuestro Dios. ¿Para qué esperar hasta el último momento? ¿Para qué esperar hasta que el Señor nos llame? Si podemos hacer en estos momentos o en el momento en que Dios nos permita hacer cuentas con Él. ¿Cómo va nuestra balanza? ¿Cómo vamos con todo lo que Dios nos ha dado? ¿En qué hemos aprovechado el tiempo? ¿Qué ha pasado con ese conocimiento que tenemos de Dios? Porque somos personas inteligentes. Muchos de nosotros nos hemos criado en cuna cristiana y algunos tenemos, 20, 30 o 40 años como cristianos, otros tendremos menos, pero al final tenemos el conocimiento de Dios o el conocimiento que nos ha dado Dios de sí mismo. Y en ese sentido, el Señor llama a hacer cuentas al pueblo de Israel. Y en esta mañana el Señor nos llama a que nos pongamos a cuenta, que hagamos cuentas con Dios. Dice el versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vemos a Dios como el juez de toda la tierra, pero no solamente de la tierra, de su propio pueblo, Israel. Parece extraño pensar en Dios como un juez, porque en la mentalidad del sistema, en la mentalidad del mundo, Dios no lo vemos como juez, lo vemos como ese Padre amoroso, como ese Padre cariñoso, como ese Padre que siempre está al pendiente de nosotros. Pero normalmente no lo vemos como ese Dios juez, como ese ser que es un juez. Pero también el mundo ha despojado a Dios de su autoridad. Hemos puesto límites a Dios. Hemos dejado a un lado a Dios y nos hemos dedicado más a los quehaceres diarios de nuestra vida. Este mundo ha caracterizado a Dios y lo hemos visto como ese anciano bondadoso, sentimental, hasta lo comparamos a veces con Santa Claus. A veces los niños creen que Dios es Santa Claus, porque es bonachón, es contento, está gordito, cachetoncito, feliz. Y así vemos a Dios, y el mundo a veces imagina a Dios así, pero no lo podemos imaginar como ese juez.
Y el pueblo de Israel se había olvidado que Dios era el creador, era el Padre, pero también era el juez. Y por eso, en el versículo 4, llama la atención poderosísimamente al pueblo y le dice: ¿sabes qué? Ustedes son gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Después, por eso el Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis cargados, porque yo os haré descansar. Y se refería a eso, a aquellos cargados de pecados. ¿Por qué? Porque el problema del pueblo de Israel era su pecado. Por eso el Señor Jesucristo después dice: venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Muchas veces, aunque nosotros recurrimos a Dios, aunque nosotros buscamos a Dios y le pedimos perdón a Dios, seguimos cargados de pecados. Como que no nos despojamos totalmente de todos nuestros pecados. Aunque nos hincamos, nos arrodillamos, oramos, lloramos, muchas veces salimos igual de cargados que como llegamos. Israel fue descrito aquí como un pueblo cargado de maldad. Y esas palabras, cargados de maldad, arrojan mucha luz sobre esa invitación personal que el Señor Jesús hizo en el Nuevo Testamento, en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y entonces sabemos lo que Él quiso decir: cargados de maldad. Esa es la interpretación bíblica. Muchas veces decimos que estamos cargados de pesares, de problemas, de necesidad. Sí, pero muchos de nuestros problemas son de pecados, hermanos. Lo que más el problema más grave del ser humano es el pecado. Y por eso la invitación del Señor Jesucristo es a dejar nuestras cargas, nuestros pecados en Él, en el descansar en Él realmente. Esta era la condición del pueblo de Israel. Pecados, pecadores. Muchas veces, ahora, si lo llevamos a la actualidad, el problema más grande del ser humano y de nuestro pueblo, de nuestra nación llamada México, ¿cuál es? El pecado. Seguimos viviendo el pecado. Hoy, esta es la misma invitación. Hoy se extiende a todos. Que todos los que estamos cargados de pecado, vengamos a los pies de Jesucristo. Dejemos en el Señor nuestras cargas, nuestros pecados. Porque nadie puede decir que no es pecador. Nadie. Todos cometemos pecado. Simplemente el que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer es pecado. Muchas veces nosotros no reconocemos esas cargas, no reconocemos esos pecados. Pero esa es la invitación de hoy. Pongámonos a cuentas con Dios. Reconozcamos nuestros pecados. Reconozcamos todos los problemas que traemos. Y está el Señor Jesucristo aquí, dispuesto a cargar con nuestras cargas, con nuestros pecados. En la filosofía del ser humano opera un sistema muy curioso. No sé cuántos de ustedes lo han visto y cuántos de ustedes han leído cuidadosamente la palabra de Dios. En el libro de Jueces podemos ver el ciclo de la historia del gobierno humano. ¿Sí? Vemos cuidadosamente el ciclo del gobierno humano en el libro de los Jueces. ¿Sí? Hay jueces, hay un gobierno humano. En el libro de los Jueces vamos a ver a Israel sirviendo a Dios, siendo bendecidos por Dios y prosperando. ¿Sí? Ese es el ciclo en el libro de los Jueces. Vemos a Dios siendo bendición para el pueblo, prosperando el pueblo, pero al final, en su prosperidad, comenzaron a apartarse de Dios y finalmente se entregan a la idolatría. Ese es el ciclo del libro de los Jueces. Pero más adelante vemos el ciclo histórico en las Sagradas Escrituras. Hay 3 pasos en las Sagradas Escrituras. Después les voy a decir de 5 que escribe un autor sobre el Imperio Romano. ¿Por qué decayó el Imperio Romano? Pero en el ciclo bíblico, en el Antiguo Testamento hay 3 pasos. El primero,
la apostasía religiosa. El segundo paso es la decadencia moral. Y el tercer paso es la anarquía política. Pero ¿en qué momento reacciona el pueblo? No reacciona en la apostasía, no reacciona en la decadencia moral, sino el pueblo reacciona en la anarquía política. El problema de Jerusalén en aquella época no estaba en el palacio real, el problema estaba dentro del templo. Las dificultades comenzaban cuando hay apostasía espiritual. La apostasía es el abandono de la fe. Muchas veces en nuestros días le echamos la culpa al gobierno. Todo nos pasa por el gobierno. Pero ¿qué está pasando con nuestra fe? Hay una apostasía de la fe, hermanos. Muchas de las denominaciones, iglesias o como quieran decirle religiones, está permitiendo cosas que no debería de permitir. ¿Sí? El que a los niños se les dé la oportunidad de escoger si son niños o niñas. El que en un problema social tan grande permitamos todas las cosas. Pero eso se debe a la apostasía de la fe. ¿Por qué lo permitimos? Porque no conocemos, porque no está cimentada nuestra fe. Nosotros no levantamos la mano y no decimos nada. A veces hasta en nuestras mismas iglesias permitimos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Lo permitimos. Allí en el norte ya hay el pastor y la pastora que es hombre. Ya están casándose los pastores entre varones o entre mujeres. Y la iglesia lo permite. Y la iglesia permite que dirijan. Y la iglesia permite que haya una apostasía de la fe. Pero ya dejamos la fe, la sana doctrina. Ya nos interesan más las cosas del mundo. Y por tal motivo, ahorita ya empieza a haber una anarquía política. Y el político permite todo. ¿Por qué? Porque quiere quedar bien con todos. Hay una propuesta en la Cámara de Diputados en donde a los pastores ya se nos va a permitir tener un lugar en el escaño. Ya vamos a poder votar y ser votados. Empieza a terminar el proceso laico de México. ¿Y a dónde vamos a acabar? Pero no es el problema del gobierno. El problema es de la iglesia. El problema es que la iglesia ha permitido. Lo permite. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se olvidaron de Dios y empezaron a ver apostasía. Y es lo que nos va a suceder, hermanos. Al rato van a ver que esto va a ser. ¿Pero por qué? Porque lo estamos permitiendo, porque lo estamos dejando, porque verdaderamente no estamos siguiendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Sigue diciendo, ¿por qué querréis ser castigados aún? O sea, no han aprendido todo lo que les ha sucedido, todo lo que les ha pasado, y todavía no aprenden. No aprendemos de nuestros errores, hermanos. Dicen por ahí que tropezamos con la misma piedra, ¿no? Siempre caemos con la misma piedra. Ojalá y fuera con otra. Caemos en lo mismo, en lo mismo. ¿Qué dice la persona? Ya no lo vuelvo a hacer mi vida con los hijos. Papá, te lo prometo que ya no lo hago. ¿Y qué hacen? Lo mismo. ¿Qué le decimos a Dios? Señor, ayúdame, bendíceme, yo te prometo. Y no cumplimos. Y es lo que le dice Isaías y lo que dice Dios, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta de los pies. Y sigue diciendo, lo que Dios dijo en estos versículos era absolutamente cierto. Había decadencia moral y anarquía política. Pero Dios no interviene. ¿Por qué? Porque se mantiene apartado. Nos deja a nosotros a ver hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué es lo que pasa cuando a un hijo no le llamamos la atención? ¿El hijo para? El hijo sigue, y sigue, y sigue. Así Dios nos deja a ver hasta dónde queremos llegar. No hemos aprendido
Nos gusta que nos castiguen, nos gusta que nos llamen la atención, nos gusta. Sigue diciendo, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puertas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. En otras palabras, que si no hubiera quedado o habido un remanente fiel, Dios habría destruido a Israel como había destruido a Sodoma y a Gomorra. Pero siempre ha existido un remanente del pueblo de Dios, y ese remanente existe hasta la actualidad. Y ese remanente es la iglesia de Dios, la iglesia visible, pero también la iglesia invisible. Y gracias a eso no ha sido destruido. Pero tampoco debemos de caer en confianza y decir, ay, es que nosotros somos esa iglesia remanente, esa iglesia fiel. Por eso hay que ponernos a cuentas. ¿Qué tanto somos fieles, hermanos? Y en la mañana en la escuela dominical veíamos eso. ¿Qué tanto somos fieles? ¿Qué tanto tenemos fe? ¿Qué tanto creemos verdaderamente en ese Dios? Porque muchas veces nuestros actos, nuestros hechos no hablan de fidelidad, no hablan de fe, no hablan de esa seguridad. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Aquí Dios lo estaba explicando detalladamente. Todo el problema consistía en una apostasía espiritual. Es eso. ¿De qué me sirve? ¿Para qué me sirve todo lo que ustedes hacen si no lo hacen de corazón? ¿Para qué me sirve que ustedes se sacrifiquen y vengan y vayan si realmente no creen en mí? No tienen esa fe, esa seguridad. No viven conforme a mis estatutos y mis mandamientos. ¿De qué me sirve? Muchas veces creemos que la apostasía espiritual nada más es, a lo mejor, decir herejías de la palabra de Dios. No. La apostasía espiritual es no vivir conforme a los preceptos y conceptos de la palabra de Dios. Eso es una apostasía espiritual. No el decir, es que yo creo que no existe el infierno. Eso es una apostasía. Es una mentira. Pero al final vivir como creyendo que no existe el infierno, entonces es una apostasía espiritual. El no tener temor de Dios, el no vivir conforme a los preceptos de Dios, esa es una apostasía espiritual, y no tenemos que andar diciendo cosas incorrectas de la palabra de Dios. Y a eso se refiere. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve todo lo que ustedes hacen si su vida no es correcta? Por eso el tema de hoy es: hagamos cuentas con Dios. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Necesitamos que Dios nos llame la atención? ¿Necesitamos que Dios nos corrija? ¿Necesitamos una sacudida? ¿Por qué? ¿Por qué esperarlo? ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. Dios especificó sus acusaciones contra su pueblo. Dios es muy específico, hermanos. Muy específico. Y si nos ponemos a cuentas con Dios, Él nos va a decir exactamente en lo que estamos fallando. Exactamente. Sin medias palabras. Él nos va a decir: Samuel, estás haciendo esto incorrecto. Hay veces que les decía a los hermanos en la mañana, a veces que decimos, no pasa nada. No fui a la iglesia hoy, no pasa nada. Sí pasa, hermanos. Eso de que no pasa nada es una mentira muy grande. Sí pasa.
Las cosas están pasando. En este momento hay situaciones y problemas y necesidades y cosas y bendiciones que están pasando. Eso de que no pasa nada es mentira. Sí pasa. Y pasa en nuestra vida espiritual. Al no venir, al no congregarnos, al no leer la palabra, al no ayunar, al no diezmar, al no ofrendar. Pasa. No creamos que no pasa nada. Sí pasa. Y pasa cosas graves. Después por eso hay un enfriamiento espiritual. Y decimos, ay, ¿qué le está pasando a los hermanos? Pues ¿qué le está pasando? Que nos estamos enfriando. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Hay alertas, hay alarmas en la vida del cristiano. Por eso necesitamos hacer cuentas con Dios. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia llega a un momento y llega a su sublime y después decae? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En quién confiamos más? ¿En el pastor o en Dios? Ay, es que se fue el pastor y ahí vamos tras él. ¿Qué sucede? La iglesia no es el pastor, hermanos. Eso es una apostasía. Ay, es que el hermano fulano de tal ya no está. No, pues que no esté. Yo no vine por el hermano, la hermana, o el pastor, o la hermana. Yo vine por Dios. Y sigue diciendo, pero ellos estaban actuando mal en aquello que representaba lo mejor que tenían. Estaban trayendo sacrificios y cumpliendo el ritual de acuerdo con la letra de la ley, pero sus corazones estaban en rebelión contra Dios. Su religión no estaba afectando a su conducta sinceramente. Ellos creían que por traer lo mejor, por deshacerse de lo mejor o por quedar bien con Dios, estaban cumpliendo. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere corazones transformados, vidas transformadas, verdaderamente cristianos, gente que quiera y ame a Dios sobre todas las cosas. Su religión no estaba afectando a su conducta. ¿De qué sirve? Dice por ahí que cada vez somos más cristianos en México. ¿Se ve la diferencia? ¿Somos mejores? En Brasil dicen que la mayoría son cristianos. ¿Está mejor Brasil? No. ¿Por qué? Porque verdaderamente no está afectando la religión. Si verdaderamente yo digo, dicen que el pueblo mexicano la mayoría son católicos. Si verdaderamente fuéramos católicos, México no estaría así, ni fuera tan corrupto. Pero somos católicos de dicho, no de hecho. Porque ni al católico se le enseña a robar, ¿verdad? Ni a matar, ni a hurtar. Un día, hace algunos años, fue un jovencito que me dio mucha tristeza. Yo no lo conocía. Y fue y me dijo, pastor, yo sé que usted es cristiano, que es pastor, y alguien que entró a la iglesia. Digo, ¿qué pasó? Mire, yo me dedico a robar. Así me lo dijo. Aquí traigo mi pistola. Yo necesito que ore por mí para que Dios me cuide. Yo me quedé, dije, híjoles. Pues ahorita me pongo a orar, ¿no? Para que me dé, ¿no? Pues de lo que Dios le bendice, pues que me dé algo, ¿no? A veces no entendemos verdaderamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Hemos perdido el sentido de lo bueno y lo malo. Para unas personas lo bueno es malo y lo malo es bueno. A veces a nuestro hogar los padres no nos podemos poner de acuerdo. Y está curioso, ¿no? Para el papá dice, ay, pobrecita de mi hija, déjala ir. Y la mamá, no, que ay, ya hay peleándose. Porque ni como matrimonio nos podemos poner de acuerdo en qué es lo bueno y qué es lo malo. Imagínense, si dos no nos podemos poner de acuerdo, imagínense toda la iglesia, todo México. Si fuéramos realmente católicos como se dice, no estaríamos así. El mismo católico es católico ¿de qué? De nombre, no de religión. No lleva a cabo. Y muchos conocen y van a misa de 6, de 7. Yo cuando era niño fui monaguillo, porque mi tía quería que fuera sacerdote. No llegué a sacerdote, llegué a pastor. Ella dice que lástima que hubiera llegado a ser sacerdote. Pero al final hay un problema, que el católico es católico de domingos. Y el problema es que muchos de nosotros como cristianos somos cristianos de domingos.
Hay mucha gente que por donde vivo hay gente cristiana, y si le digo hermano, me dice, no, aquí no somos hermanos. A mí no me interesa que me digan en la calle pastor y me gritan, pastor, ¿cómo está? Al final, ¿soy qué? Soy pastor, ¿no? O sea, ni modo de esconderme, ¿no? Pero sigue diciendo la palabra de Dios: ¿quién pide esto de vuestras manos cuando venís al presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Aquí podemos ver que incluso aquello que Dios ha ordenado se convierte en algo inútil cuando el corazón no está implicado en ello y cuando no afecta la conducta del creyente. ¿De qué me sirve diezmar si me duele lo que diezmo? O si estoy pensando, ay, pues le voy a diezmar al Señor y me voy a quedar sin hacer esto. Mejor no lo diezmes. Si vamos a ofrendar y nos va a doler lo que vamos a dar, pues podemos decir que estamos cumpliendo. Pues no, porque no lo dimos de corazón y no está afectando nuestra vida. No estamos siendo mejores, al contrario, nos duele. Simplemente el hecho de venir a la iglesia y decir, ay, es domingo, pues mejor no te levantes. Si te duele levantarte, mejor quédate a dormir. ¿Por qué? Es el mandamiento venir a la iglesia. Pero si lo estamos haciendo sin el corazón, si no estamos haciendo y nos está pesando, ¿para qué venimos? Mejor disfrutemos nuestra camita, ¿no? Nos llama a gritos, ¿no? O tenemos otra cosa que hacer, hagámosla. Pero hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. Dios escribe, Dios nos da su palabra y nos ordena hacer las cosas, pero ¿cómo las estamos haciendo? Si el Señor Jesús fuera a su iglesia, viniera a nuestra iglesia, ¿tendría algo que decir a favor suyo? Si Dios nos pidiera cuentas el día de hoy, o Dios nos llamara, porque no sabemos el momento en que nos va a llamar. Si Dios me llamara y me dijera, Samuel, ¿usted cree que felicitaría mi fidelidad? No, hombre, Samuel, has sido bien fiel, no has faltado. No, hombre, has sido... Nos felicitaría. Nos diría, un hombre, vas derecho. Hace muchos años unos jóvenes me decían, pastor, ¿cómo vamos en la iglesia? Le digo, van derechito. ¿Sí? Sí, al infierno. No se desvíen. Van bien derecho al infierno. Pues ni modo que les dijera, van bien derecho al cielo, si lo estoy viendo cómo se comportan y cómo son, ¿no? Ni modo que yo los felicitara. Les dije, sí, van bien derecho al infierno. Otro joven me dice, pastor, quiero que ore por mí para que Dios me dé una mujer cristiana. Le digo, primero voy a orar para que tú seas cristiano, porque Dios no les da a los puercos sus perlas. Bien duro, ¿verdad? Pero es la verdad. Queremos mujeres cristianas o hombres cristianos y nosotros no lo somos. ¿Por qué le pedimos a Dios? ¿Ustedes creen que va a dar a su princesa o a su príncipe? No, ¿verdad? No lo creo. ¿Felicitaría mi fidelidad? Él podría decir lo mucho que Él aprecia mi interés y mi participación espiritual en la iglesia. Él podría decir, como se acuerdan en el libro de Job, cuando Satanás va a ver a Job, una de las criaturas, a Dios, y le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? Así podría decir Dios el día de hoy para cada uno de nosotros. ¿No has visto a mi sierva, a mi siervo? ¿Cómo vive rectamente? ¿Cómo es un hombre, una mujer de oración? Hagamos cuentas con Dios, hermanos. Pongamos a cuentas con Dios. Me temo que no, hermanos. Aquel que tiene como el brillo de bronce bruñido, cuyos ojos son como llama de fuego, dice Daniel 6, Apocalipsis 1 del 4 al 16, Proverbios 5, 4, ¿no podrá decir algo a favor nuestro? ¿Qué podría decir Dios a favor nuestro? Pensemos, reflexionemos. ¿Qué creen que podría decir Dios a favor nuestro? No Jesucristo, estoy hablando de Dios, como el Padre. ¿Por qué? Porque van a decir, no, pero por eso tenemos a nuestro mediador, ¿no? Sí, ahí va a tener que entrar el Señor Jesucristo, porque si nosotros entramos así solitos, nos va así como cuando vamos ante la ley sin juez, ¿no?
Vamos a salir hasta encarcelados y sin juez. Pero si llevamos a nuestro juez, a nuestro licenciado, a nuestro abogado, por eso dice la palabra de Dios, abogado tenemos, ¿no? Para con él pague. Pues sí, chistosos, ¿eh? ¿Qué pasa cuando nos pasa algo? Luego, papá, mamá, ¿puedes venir? Ahí sí, ahí tenemos papá y tenemos mamá y tenemos... Hace algunos años me dice mi hija, papá, estaba ya en la universidad, ya estoy trabajando, me quiero independizar. Digo, perfecto, para mí, gracias Señor. Pero ¿qué crees? Con lo que gano no puedo pagar la universidad y mi departamento, así que necesito que me eches la mano. Dije, no, pues curiosos estamos, ¿no? Eso es independizar. No, pues no, ¿verdad? Se regresó a casa, todavía quería independizarse y que yo le pagara el departamento y le ayudara con la escuela. Pues qué independizada, ¿no? Así somos con Dios a veces, ¿no? Señor, yo quiero que tú me des, yo quiero. Yo voy a poner esto, pero yo quiero que tú pongas la mayor parte. O sea, no es eso. Fundamentalmente nuestras dificultades actuales tienen un origen espiritual. Y hasta que un cristiano se arrepiente o experimenta una verdadera renovación espiritual, no hay esperanza, hermanos. Y no hay esperanza para nosotros ni para las iglesias. El problema de la decadencia o de los problemas morales y de lo que está sucediendo en nuestro país no es problema no solamente del gobierno, es problema de nosotros. Porque nosotros como pueblo de Dios deberíamos ser un pueblo de oración, un pueblo de fe, un pueblo que levante la mano. Cada vez somos más cristianos. Ahora ya vemos hasta diputados, senadores, y ahí con nuestro hermano de la Asamblea de Dios, ¿no? Que ahora está en la cárcel, ¿no? Estamos haciendo por ahí unas cosas y vamos a gobernación. Pastor, ¿cómo está? Ya hasta nos reconocen, ya no nos dicen señor licenciado, ya nos dicen pastor, ¿no? Llegué a Indavin y 2 pastores metodistas trabajan ahí y resulta que ya hay gente cristiana en todos lados. El problema es que nuestro gobierno no cambia y nosotros no cambiamos. Vamos a las dependencias y hay gente cristiana, pero no hay un cambio. ¿Por qué? Porque hay una apostasía espiritual. No hay un cambio porque nosotros no queremos cambiar, porque estamos mejor así. Muchos de nosotros, la gente en el trabajo nunca sabe que somos cristianos. No saben. Y va a llegar el 12 de diciembre, vamos a cooperar para la misa, y ahí estamos cooperando para la misa de la Virgen. Que va a haber peregrinación, y ahí vamos hasta escondidos con pelucas y todo, ¿no? Porque si no nos corren del trabajo. Participamos en todo y todavía decimos, es que no es malo, o sea, no es malo. Cuando estáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo lo oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Sigue diciendo, sigue advirtiendo, sigue enfatizando el problema del pueblo de Israel. ¿De qué les sirve conocer? ¿De qué les sirve saber si siguen en lo mismo? ¿De qué nos sirve saber las cosas de Dios, la palabra de Dios, si seguimos en lo mismo? El centro de nuestro texto. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Dios les está diciendo al reino de Judá que no le obligará y que no va a dictar sentencia. ¿Por qué? Porque todavía hay esperanza. ¿Y quién es la esperanza? La sangre del Señor Jesucristo. Por eso no hay juicio todavía, hermanos. Porque ahorita, ¿cuántos de los que verdaderamente, o de los que creemos, o de los que estamos en la iglesia, verdaderamente somos salvos? Todavía hay la oportunidad, día a día, momento a momento en nuestra vida, de poder corregir, de poder verdaderamente aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, verdaderamente hacer un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que la gente vea realmente que somos cristianos.
en una de las iglesias que llegué, dije, bueno, voy a tocar puertas. Y empecé a tocar puertas y les dije, ¿cómo se portan mis hermanos de la iglesia? Puras quejas. Y tocaba otra puerta y puras quejas. Y toqué la puerta y me dice, no, y el pastor era el peor. No, pues mejor ya no toco puertas. Llegaba y se peleaba con uno, se estacionaba en la puerta de uno, había que irle a tocar la puerta, hasta en esos sentidos, en lo más práctico. Si ahí está diciendo no estacionarse, ¿por qué nos estacionamos? Es que ningún daño hacemos. Pues si ahí dice no, es no. Eso de que vayan y toquen, ¿puede mover su carro? En pleno culto ahí se sale el hermano. Falta que salga el pastor, ahorita me salgo. Todo estorbando, ahí voy para afuera. Lo más simple no lo hacemos. Hermanos, yo quisiera terminar con esto. La decadencia y la caída del Imperio Romano, según un historiador, el primer paso fue hacia la decadencia, el socavo de la dignidad y la santidad del hogar. Él cree que el primer problema por el cual cayó el Imperio Romano fue la pérdida de valores en el hogar. Uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país es el hogar se está perdiendo. Cada vez hay más divorcios, más problemas en el hogar. La decadencia cada vez se está viendo mayor fuerte en los hogares de México, de nuestras familias, hasta en los hogares que está viendo una falta de unidad. Nos estamos olvidando de los cultos familiares. Yo no sé cuántos hagan su culto familiar. Antes, yo me acuerdo de niño, cómo se hacía énfasis en el culto familiar. El culto familiar y el culto familiar y el culto familiar. Yo no sé cuántos de ustedes hagan su culto familiar. Yo no sé cuántos de ustedes tengan su culto como pareja, como matrimonio, su devocional, ya sea en la noche o en la mañana. Pero se están perdiendo los valores más simples en el hogar. Estamos dejándonos ganar la batalla. Y es lo más simple. ¿Qué nos quita como pareja, como matrimonio, orar 2 minutos, 3 minutos? A veces estamos viendo la tele uno arriba y el otro abajo, peleándonos. Utilizamos más tiempo en eso que en reunirnos como familia y orar. Tenemos que volver al hogar. Es el fundamento de la iglesia, hermano, los hogares, la familia. Por eso hacemos la semana del hogar, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era niño, era el mes del hogar. Híjoles, todo un mes estar ahí. Bueno, era cuando estaba unida la familia. Ahorita ya nomás hacemos la semana. En unas iglesias nada más es el mes, pero puro domingo, y en la mañana o en la tarde. Y algunas ya ni hacen semana del hogar, porque está pasando de moda el hogar. Pero el fundamento de la iglesia es el hogar, hermanos. Aquí ¿cuánto aprendemos? Estamos 2 horas, 3 horas o 4 horas, los que mucho a la semana estaremos 10 horas. Y en el hogar, desde niños, tenemos que ser educados en el hogar. Y se está perdiendo el hogar. Por eso la decadencia del Imperio Romano primero fue en el hogar. El segundo, fíjense, para el historiador, lo segundo fue los impuestos. Cada vez los impuestos en el Imperio Romano eran más fuertes, y más fuertes, y más fuertes, hasta que llegó el momento en que ya no podían pagar los impuestos. El tercer paso fue la descabellada, así se los voy a leer, descabellada manía por los placeres y los deportes. ¿Se acuerdan todo lo que hacían en el Imperio Romano? Y era para quién? Para el pueblo, para que el pueblo estuviera, ¿les recuerda algo? No, ¿verdad? Para que el pueblo estuviera contento. Esas concentraciones masivas que van los grupos de música al Zócalo, para que el pueblo esté feliz. Es que va a haber uno y gratis y miren, y ahí vamos. Es un problema. El cuarto,
una carrera armamentista. Armaban, como arman, perdón, no quiero meterme en política ni en problemas. Arman, tú dices, este sirve para soldar, ahora al policía y vamos. Así arman a los policías hoy. No hay una preparación de 3 o 4 años. No. Llega uno, pasas, estás altote, fuertote y no estás medio loco, bueno, vamos por policía. Empieza a haber una carrera armamentista. Ahorita cada vez, ¿cuándo veíamos soldados en nuestro país adentro? ¿Cuándo veíamos cosas así? No. Ahora, ¿cómo lo vemos? Hay una carrera armamentista en nuestro país por la decadencia. Y por último, y finalmente, la religión. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo que escribió cuando estuvo en Roma? ¿Qué decía? Cuando le escribe a los romanos. ¿Qué había pasado en Roma? Una decadencia de religión, moral de todo tipo. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros en nuestros días? Y va a ir pasando y pasando y pasando, mientras nosotros no hagamos nada. Es evidente que en muchas de las naciones y más en nuestro pueblo, cada día hay una decadencia, hay una apostasía espiritual, pero también hay un deterioro moral. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el papel del cristiano? ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel mío como hijo de Dios? Tenemos que hacer cuentas, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Algo tenemos que hacer, hermanos, porque si no al rato hasta nosotros nos vamos a ver inmiscuidos. Al rato lo que no permitimos o lo que no era permitido, al rato lo vamos a permitir, porque nos vamos a dejar influir por las cosas del mundo, por la gente del mundo. Muchas de las cosas que hacemos ahora o permitimos ahora en la iglesia, antes no eran permitidas. Y cada día la permitimos más. Lo que antes no permitíamos en nuestros hogares, ahora lo permitimos. Y va a ir permitiéndose cada día más y más. Pero sobre todo tenemos que hacer cuentas con Dios de lo que realmente estamos haciendo como cristianos y si verdaderamente hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y si sí, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Y qué debemos de hacer? Porque algo tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios, como la iglesia de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial.